Este tanque tiene un error. ¿Qué error tiene, ingenieros? Para los que nos dedicamos a la detección de errores, ¿qué error tiene? Alguien que levante la mano y que me diga, hay un error ahí y está intencionado, porque quiero que... Hay una pregunta en un Kahoot que vamos a hacer más adelante, donde dice o habla de esta norma. ¿Cuál es el error, ingenieros? ¿Será el uso del rombo? Eso, Chihuahua. Muy bien, ingeniero Isaías. Sí, el rombo ya no existe. Bueno, sí existe, pero ya no se va a utilizar, ingeniero. La NFPA 704 ya no es la forma en que se establece la identificación a través de pictogramas. Son pictogramas los que se van a utilizar, ingeniero. Oiga, y Eso es una... está en inglés ¿Ah? también, ¿no? ¿Qué? El nombre del producto. Ah, cierto, ingeniera. Y le voy a decir otra cosa más importante, ingeniera. En A algunas ver. ocasiones las hojas de seguridad están en inglés. Ese es un problema muy fuerte. Lo establece el apartado 9.1, inciso B, de la norma 018, que debieran estar en español. El artículo 53 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo también dice que deben ser en español. El problema, otra. De repente hay hojas en español, las HDS que ahora le llaman, las hojas de datos de seguridad, que están en español, pero que tienen la normatividad europea, la 1272 del 2006 o con la actualización 2015-830 de Europa y están en español, o algunas otras que son de Estados Unidos y que a través de algún tipo de software, como puede ser Chemdocs o puede ser Lattion o puede ser Wex, las convierten al español, pero que siguen teniendo referencias norteamericanas, europeas, pero como dicen por ahí, están en español. Y yo les digo, las vamos a aceptar. ¿Por qué las vamos a aceptar? Lo único que no pueden decir es que cumple con la norma 018. Y las vamos a aceptar por una situación específica, ingenieros. Todas esas que les he mencionado, la europea, la americana, la mexicana, se basan en el GHS internacional. GHS de mayo del 2019 está en español y está en inglés y es la mamá de la norma 018 STPS 2015. Es la mamá del reglamento de la Unión Europea, la última versión 2015/830. Es la mamá del Código Federal de Regulaciones, del 29 Código Federal de Regulaciones 1200, inciso E, inciso G, que habla también de los pictogramas. Es más, los americanos son más fuertes incluso en ese sentido. Ellos de plano pueden darte hojas en español y cuando uno verifica las hojas de datos de seguridad dice, oye, le faltan secciones. Le falta sección de la 12 a la 15 y los americanos dicen, ¿y por qué las tengo que poner? Eso es muy específico de cada país. Entonces la OSHA dice, no, mi hoja de seguridad tiene 12 secciones y si quieres traducir en español, pero bajo la norma de Código Federal de Regulaciones, la 29 CFR 1200 y hasta ahí, ingenieros. Pero están en español, yo las acepto, sí las acepto. ¿Y por qué las acepto, ingenieros? Porque están en español y están cumpliendo de entrada con una alineación a la norma de UNESE de la ONU, que es el GHS Internacional publicado en mayo del 2019, 05. Muy bien. Otra vez el análisis, señores licenciados, ingenieros, señoritas licenciadas, ingenieras y doctoras, médicos. Elaborar el análisis de riesgos de las sustancias químicas peligrosas. Por supuesto que hay que hacer esa evaluación. Este tanque tiene un error. ¿Qué error tiene, ingenieros? Para los que nos dedicamos a la detección de errores, ¿qué error tiene? Alguien que levante la mano y que me diga, hay un error ahí y está intencionado, porque quiero que... Hay una pregunta en un Kahoot que vamos a hacer más adelante, donde dice o habla de esta norma. ¿Cuál es el error, ingenieros? ¿Será el uso del rombo? Eso, Chihuahua. Muy bien, ingeniero Isaías. Sí, el rombo ya no existe. Bueno, sí existe, pero ya no se va a utilizar, ingeniero. La NFPA 704 ya no es la forma en que se establece la identificación a través de pictogramas. Son pictogramas los que se van a utilizar, ingeniero. Oiga, y Eso es una... está en inglés ¿Ah? también, ¿no? ¿Qué? El nombre del producto. Ah, cierto, ingeniera. Y le voy a decir otra cosa más importante, ingeniera. En A algunas ver. ocasiones las hojas de seguridad están en inglés. Ese es un problema muy fuerte. Lo establece el apartado 9.1, inciso B, de la norma 018, que debieran estar en español. El artículo 53 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo también dice que deben ser en español. El problema, otra. De repente hay hojas en español, las HDS que ahora le llaman, las hojas de datos de seguridad, que están en español, pero que tienen la normatividad europea, la 1272 del 2006 o con la actualización 2015-830
de Europa y están en español, o algunas otras que son de Estados Unidos y que a través de algún tipo de software, como puede ser Chemdocs o puede ser Lateon o puede ser Wex, las convierten al español, pero que siguen teniendo referencias norteamericanas, europeas, pero como dicen por ahí, están en español. Y yo les digo, las vamos a aceptar. ¿Por qué las vamos a aceptar? Lo único que no pueden decir es que cumple con la norma 018. Y las vamos a aceptar por una situación específica, ingenieros. Todas esas que les he mencionado, la europea, la americana, la mexicana, se basan en el GHS internacional. GHS de mayo del 2019 está en español y está en inglés y es la mamá de la norma 018 STPS 2015. Es la mamá del reglamento de la Unión Europea, la última versión 2015/830. Es la mamá del Código Federal de Regulaciones, del 29 Código Federal de Regulaciones 1200, inciso E, inciso G, que habla también de los pictogramas. Es más, los americanos son más fuertes incluso en ese sentido. Ellos de plano pueden dar hojas en español y cuando uno verifica las hojas de datos de seguridad dice, oye, le faltan secciones. Le falta sección de la 12 a la 15 y los americanos dicen, ¿y por qué las tengo que poner? Eso es muy específico de cada país. Entonces la OSHA dice, no, mi hoja de seguridad tiene 12 secciones y si quieres traducir en español, pero bajo la norma de Código Federal de Regulaciones, la 29 CFR 1200 y hasta ahí, ingenieros. Pero están en español, yo las acepto, sí las acepto. ¿Y por qué las acepto, ingenieros? Porque están en español y están cumpliendo de entrada con una alineación a la norma de UNESE de la ONU, que es el GHS Internacional publicado en mayo del 2019. 05. Muy bien. Otra vez el análisis, señores licenciados, ingenieros, señoritas licenciadas, ingenieras y doctoras, médicos. Elaborar el análisis de riesgos de las sustancias químicas peligrosas. Por supuesto que hay que hacer esa evaluación. Este tanque tiene un error. ¿Qué error tiene, ingenieros? Para los que nos dedicamos a la detección de errores, ¿qué error tiene? Alguien que levante la mano y que me diga, hay un error ahí y está intencionado, porque quiero que... Hay una pregunta en un Kahoot que vamos a hacer más adelante, donde dice o habla de esta norma. ¿Cuál es el error, ingenieros? ¿Será el uso del rombo? Eso, Chihuahua. Muy bien, ingeniero Isaías. Sí, el rombo ya no existe. Bueno, sí existe, pero ya no se va a utilizar, ingenieros. La NFPA 704 ya no es la forma en que se establece la identificación a través de pictogramas. Son pictogramas los que están utilizados. Es puntual, ingenieros, hay que tomar acciones al respecto. Pero, por ejemplo, la hipotermia, pues es otra realidad. Por debajo de lo que son 36 grados centígrados, debiera empezar a monitorearlo porque me puede dar hipotermia. Y eso también es crítico, ingenieros. Entonces, siempre hay un punto de equilibrio. 36.5 es el punto de equilibrio. 21% de oxígeno es el punto de equilibrio. Por debajo yo tengo problemas. Por arriba tengo problemas, ingenieros. Inges, llegamos a otra norma que les digo yo a ustedes, es como que iba a decir mi favorita. No, no es mi favorita, pero es donde más de repente me permito hacer recomendaciones, levantar no conformidades, incluso, como decía el ingeniero Isaac, GHS Consulting tiene una base para generar hojas de seguridad, ingenieros. Entonces, la gestión de químicos, ingenieros. Esta norma, la 018, tiene tres propósitos fundamentales, tres propósitos a grandes rasgos. Una, contar con hojas de seguridad actualizadas que le permitan la información real de las sustancias químicas que manejan. Por eso, yo considero que la parte fundamental de revisar una hoja de seguridad estriba en el apartado 2 y el apartado 3. Por supuesto que no soslayo el apartado 8, que tiene que ver con controles de exposición y el equipo de protección personal. Por supuesto que el 11, donde me dice si mi sustancia química en su momento pudiera ser cancerígena, es importante, aunque la normatividad que se utiliza es de referencia americana, como YARC y el NTP, el Programa Nacional de Toxicología y el Centro de Cancerología Internacional, la Agencia Internacional de Cancerología, mejor dicho, pues finalmente me dice la gente, y ahora sí pongo nombres porque lo hace de manera muy genuina. Comex, por ejemplo, en sus hojas de seguridad dice agua C, es cancerígeno, y no lo dice como una forma cruel de alejar al personal. Por el contrario, usa tu equipo de protección personal. Es puntual, ingenieros, hay que tomar acciones al respecto.
Pero, por ejemplo, la hipotermia, pues es otra realidad, por debajo de lo que son 36 grados centígrados. Debiera empezar a monitorearlo porque me puede dar hipotermia. Eso también es crítico, ingenieros. Entonces, siempre hay un punto de equilibrio. 36.5 es el punto de equilibrio. 21% de oxígeno es el punto de equilibrio. Por debajo, yo tengo problemas. Por arriba, tengo problemas, ingenieros. Inges, llegamos a otra norma que les digo yo a ustedes, es como que iba a decir mi favorita. No, no es mi favorita, pero es donde más de repente me permito hacer recomendaciones, levantar no conformidades, incluso, como decía el ingeniero Isaac, GHS Consulting tiene una base para generar hojas de seguridad, ingenieros. Entonces, la gestión de químicos, ingenieros. Esta norma, la 018, tiene tres propósitos fundamentales, tres propósitos a grandes rasgos. Una, contar con hojas de seguridad actualizadas que le permitan la información real de las sustancias químicas que manejan. Por eso, yo considero que la parte fundamental de revisar una hoja de seguridad estriba en el apartado 2 y el apartado 3. Por supuesto que no soslayo el apartado 8, que tiene que ver con controles de exposición y el equipo de protección personal. Por supuesto que el 11, donde me dice si mi sustancia química en su momento pudiera ser cancerígena, es importante, aunque la normatividad que se utiliza es de referencia americana, como YARC y el NTP, el Programa Nacional de Toxicología y el Centro de Cancerología Internacional, la Agencia Internacional de Cancerología, mejor dicho. Pues finalmente me dice la gente, y ahora sí pongo nombres porque lo hace de manera muy genuina. Comex, por ejemplo, en sus hojas de seguridad dice agua C, es cancerígeno, ¿eh? Y no lo dice como una forma cruel de alejar al personal. Por el contrario, usa tu equipo de protección personal. Es puntual, ingenieros, hay que tomar acciones al respecto. Pero, por ejemplo, la hipotermia, pues es otra realidad, por debajo de lo que son 36 grados centígrados. Debiera empezar a monitorearlo porque me puede dar hipotermia. Eso también es crítico, ingenieros. Entonces, siempre hay un punto de equilibrio. 36.5 es el punto de equilibrio. 21% de oxígeno es el punto de equilibrio. Por debajo, yo tengo problemas. Por arriba, tengo problemas, ingenieros. Inges, llegamos a otra norma que les digo yo a ustedes, es como que iba a decir mi favorita. No, no es mi favorita, pero es donde más de repente me permito hacer recomendaciones, levantar no conformidades, incluso, como decía el ingeniero Isaac, GHS Consulting tiene una base para generar hojas de seguridad, ingenieros. Entonces, la gestión de químicos, ingenieros. Esta norma, la 018, tiene tres propósitos fundamentales, tres propósitos a grandes rasgos. Una, contar con hojas de seguridad actualizadas que le permitan la información real de las sustancias químicas que manejan. Por eso, yo considero que la parte fundamental de revisar una hoja de seguridad estriba en el apartado 2 y el apartado 3. Por supuesto que no soslayo el apartado 8, que tiene que ver con controles de exposición y el equipo de protección personal. Por supuesto que el 11, donde me dice si mi sustancia química en su momento pudiera ser cancerígena, es importante, aunque la normatividad que se utiliza es de referencia americana, como YARC y el NTP, el Programa Nacional de Toxicología y el Centro de Cancerología Internacional, la Agencia Internacional de Cancerología, mejor dicho. Pues finalmente me dice la gente, y ahora sí pongo nombres porque lo hace de manera muy genuina. Comex, por ejemplo, en sus hojas de seguridad dice agua C, es cancerígeno, ¿eh? Y no lo dice como una forma cruel de alejar al personal. Por el contrario, usa tu equipo de protección personal. Es puntual, ingenieros, hay que tomar acciones al respecto. Pero, por ejemplo, la hipotermia, pues es otra realidad, por debajo de lo que son 36 grados centígrados. Debiera empezar a monitorearlo porque me puede dar hipotermia. Eso también es crítico, ingenieros. Entonces, siempre hay un punto de equilibrio. 36.5 es el punto de equilibrio. 21% de oxígeno es el punto de equilibrio. Por debajo, yo tengo problemas. Por arriba, tengo problemas, ingenieros. Inges, llegamos a otra norma que les digo yo a ustedes, es como que iba a decir mi favorita. No, no es mi favorita, pero es donde más de repente me permito hacer recomendaciones, levantar no conformidades, incluso, como decía el ingeniero Isaac, GHS Consulting tiene una base para generar hojas de seguridad, ingenieros. Entonces, la gestión de químicos, ingenieros.
Esta norma, la 018, tiene tres propósitos fundamentales, tres propósitos a grandes rasgos. Una, contar con hojas de seguridad actualizadas que le permitan la información real de las sustancias químicas que manejan. Por eso, yo considero que la parte fundamental de revisar una hoja de seguridad estriba en el apartado 2 y el apartado 3. Por supuesto que no soslayo el apartado 8, que tiene que ver con controles de exposición y el equipo de protección personal. Por supuesto que el 11, donde me dice si mi sustancia química en su momento pudiera ser cancerígena, es importante, aunque la normatividad que se utiliza es de referencia americana, como YARC y el NTP, el Programa Nacional de Toxicología y el Centro de Cancerología Internacional.